¿Cuáles son los factores? Cuando empiezas en un terreno completamente nuevo y tienes un espacio grande y abierto, ¿dónde vas a comenzar? ¿Cómo vas a alinear tus camas? ¿Dónde vas a poner esa primera cama? ¿Qué tan ancha va a ser? ¿Qué tan anchos o estrechos van a ser tus caminos? Hay tantos factores que considerar solo para colocar esa primera cama en su lugar. Si estás empezando en un lugar como este, usaré esto como ejemplo. Este es mi jardín Home Acres y estamos a finales de noviembre. Estamos por comenzar el nuevo año de jardinería. Se podría decir que en esta época del año es un gran momento en el invierno. Comienza en invierno y así estarás listo, o al menos más listo, para la primavera. Así que llegué aquí hace 11 años y todo esto era solo pasto abierto y maleza, lo que sea que creciera en el pasto, este viejo pastizal. Y literalmente no había nada aquí. Así que bueno, ¿dónde van a estar estas primeras camas? Y hay varios factores que entran en juego. Por ejemplo, en este caso, ahí frente a mí y detrás de la cámara está mi casa. ¿Qué tan cerca quieres estar de tu casa? Y originalmente yo pensaba empezar las camas más cerca de mi casa. Y luego, mientras andaba probando por aquí y poniendo palos, de repente me topé con concreto justo aquí. Y hay una gran línea de concreto de donde había un invernadero hace 40 o 50 años. Así que eso fue un factor para decidir no empezar las camas ahí y comenzar aquí, lo cual en realidad ha funcionado muy bien, ha dado más espacio para el acceso entre la casa, así que no aprietes todo demasiado, especialmente si vas a poner nuevas camas y senderos. Tampoco te acerques demasiado a los setos, a los árboles ni a las plantas altas que echarán raíces en tus camas de vegetales. Tenía árboles muy altos allá que de hecho mandé talar, eran una barrera contra el viento. Y luego tienes la cuestión de la orientación. Clásicamente se dice que debes colocar las camas y hileras de norte a sur. La idea es que si algo es alto, no va a dar sombra a lo que está al norte, como sucedería si las hileras estuvieran de este a oeste. Si las colocas de este a oeste, significa que tienes algo al sur y algo al norte. Pero la parte clave de ese consejo es si cultivas algo alto, porque con las verduras, como puedes ver aquí, aparte de las coles de Bruselas, en esta época del año, de todos modos, no hay muchas verduras que sean altas. Si estás cultivando espárragos, eso podría ser un factor porque en el verano, al menos una vez que dejas de cosechar los espárragos, estos sí crecen altos. Y tengo un bancal de espárragos allá que está orientado de suroeste a noreste, de hecho no de norte a sur, y sí da un poco de sombra al bancal que está al noroeste. Y aún así, todo crece bien ahí. Así que yo diría que el norte-sur no es lo más importante cuando se trata de orientación o alineación. Lo que realmente importa es por dónde entras a tu terreno. Entonces, por donde llegas, no quieres que todo esté atravesado y luego tengas que rodear para entrar, por así decirlo. Así que el punto de acceso es un factor decisivo, importante para cómo vas a alinear tus camas y caminos. Y luego, la pendiente en realidad es otro factor. Así que, obviamente, aquí no hay pendiente, es un terreno plano, pero he tenido muchos jardines en pendiente a lo largo de los años. Y lo que he descubierto que funciona mejor es realmente hacer que las camas y los caminos vayan de arriba a abajo en la pendiente, no a lo ancho. El consejo clásico es que sigas el contorno y vayas a lo ancho de la pendiente. En realidad, de arriba a abajo funciona muy bien. ¿Por qué es eso? Es porque hay una suposición oculta en el consejo clásico de alinear con el contorno. Y esa suposición oculta es que el suelo está siendo trabajado, porque eso es lo que tradicionalmente se ha hecho con el suelo. Se ha cavado, roturado, arado, lo que sea lo que lo afloja. Y entonces, cuando hay lluvias fuertes, la tierra se arrastra cuesta abajo. Esto es no cavar, es lo que recomiendo. Ahora el método de no cavar se está volviendo común. Es una forma fantástica de mantener la buena estructura del suelo en su lugar. Y cuando llueve, la tierra no se arrastra. Y lo que encontré en mis jardines anteriores aquí, que tenían bastante pendiente, unos 10 grados, o sea, no lo suficiente como para justificar terrazas, eso sería otra opción completamente diferente si tienes una pendiente realmente empinada. Pero aquí estoy hablando de pendientes suaves, pero aún así significativas. Las camas en dirección arriba y abajo funcionan bien porque significa que, por ejemplo, si tienes una cama aquí y le pones composta, la cama está orientada cuesta abajo, no a lo largo de la colina. Y si hay composta en la superficie que se va a deslizar cuesta abajo y se va a quedar en la cama, no en el camino de abajo, que es lo que pasaría si tus camas estuvieran atravesando la pendiente. Y además, si pones las camas atravesando la pendiente, cada cama va a tener una inclinación, lo que hace que sea más difícil hacer cualquier cosa, como rastrillar un poco o cualquier otra actividad. Todo siempre se va a estar deslizando cuesta abajo. Mientras que la cama de arriba hacia abajo, si algo se desliza, no es tan significativo, se queda en la cama. Y si llegara a haber una inundación fuerte, como me ha pasado en jardines anteriores, el agua puede salir por el camino.
Puede que se lleve un poco del mantillo superficial del camino, pero no va a formar una represa detrás de las camas colocadas atravesando la pendiente, lo que podría causar una especie de avalancha de tierra cuesta abajo. Entonces, eso es la alineación. Y otro factor importante en esto es simplemente cómo y por qué vas a hacer tus camas y tus caminos. Y de nuevo, hay muchísimos consejos sobre esto y una gran cantidad de puntos de vista diferentes. Y ya sabes, uno podría decir que todos son buenos. Depende de lo que quieras y de cómo te veas manejando tu huerto. Yo recomendaría camas de 1.2 metros y caminos de 40 centímetros. Eso es 4 pies y 16 pulgadas. ¿Por qué? Bueno, es un ancho bastante clásico, de hecho, de 1.2 metros. Y la idea es que puedas alcanzar el centro sin compactar demasiado la tierra. Pero de nuevo hay una suposición oculta en eso. Y con el método sin cavar no importa si caminas sobre el bancal. Y así puedes hacer esto sin dañar la estructura del suelo porque no ha sido alterada por el cultivo. Mientras que si cavas, entonces es más dañino poner tu peso sobre el suelo porque ya rompiste la estructura, así que la vas a compactar de nuevo. Así que con el método sin cavar eres libre de tener una cama más ancha si quieres. De hecho, estas camas tienen 1.5 metros, 5 pies. Eso es porque es una prueba. Estas son 2 camas de prueba. Y correspondientemente he hecho los caminos más anchos para que la gente pueda caminar y tener más acceso. Así que los caminos aquí son de 60 centímetros 2 pies en lugar de mis habituales 40 centímetros 16 pulgadas. Eso solo te da una idea de las opciones y luego podrías decir, bueno, ¿qué tal tener camas y caminos más angostos? ¿Qué es lo que hace la gente? Y mi argumento en contra de eso, quiero decir, hazlo si quieres. Todo lo que diría es que vas a tener una mayor proporción de camino y una menor proporción de cama. Si tuvieras un ancho de 4.8 metros, en ese caso, por ejemplo, podrías tener 4 camas y caminos de 75 centímetros, que son camas de 75 centímetros de ancho, es decir, de 2 pies y medio, con los caminos correspondientes de 45 centímetros o 18 pulgadas de ancho, que es, por lo que he leído, un ancho bastante estándar en esas circunstancias. Así que tendrías 4 caminos y camas y el ancho total de las camas sería 4 veces 75 centímetros, que es 3 metros. Y en el ancho de 4.8 metros podrías tener 3 en lugar de 4, 3 camas de 1.2 metros de ancho, con los caminos correspondientes de 40 centímetros de ancho. Eso te daría 3 camas y caminos correspondientes, pero 3 por 1.2 es 3.6. Así que en el ancho dado vas a obtener 3.6 metros de cama en lugar de 3 metros de cama. No es el fin del mundo, pero es otro pequeño factor, y de eso se trata gran parte de todo esto. Se trata de sopesar todas estas diferentes opciones y tus circunstancias, cómo te gusta trabajar. Algunos otros factores también, como los cobertores para las camas de cultivo. Por ejemplo, las cubiertas estándar puedes conseguir otros anchos, pero el ancho estándar es de 2 metros, al menos en el Reino Unido. Y eso queda muy bien sobre una cama de 1.2 metros, porque deja suficiente cubierta a los lados para que puedas meterla un poco. No literalmente meterla, pero asegurarte de que haya suficiente para que puedas fijarla bien y sujetarla contra el viento y evitar que entren insectos. Entonces, si tus camas son mucho más anchas, como tengo una cama allá, que fue un error que cometí cuando hice estas camas, y por cierto, estas 2 camas me tomó mucho tiempo decidir cómo hacerlas porque eran muy importantes. Una vez que estas 2 primeras camas, o incluso solo una, pero yo estaba haciendo las 2 juntas, estuvieron en su lugar, todo lo demás se deriva de eso porque ya tienes la alineación, todo fluye, no vas a tener problemas, puedes ver cómo los caminos llegan justo hasta el final. Y cuando digo camas, por cierto, lo que quería decir era que justo hasta la selga estaba la cama que hice al principio. Bueno, en realidad eso lleva a otra cosa. Mi consejo sería que no hagas tus camas demasiado largas. Tengo un área de prueba allá donde hemos dividido el terreno en camas bastante cortas. Incluso con pasillos de 30 centímetros, 12 pulgadas, funciona muy bien. Y las camas tienen 2 metros de largo, 6 pies y medio, y es realmente fácil de manejar. Así que más pequeño es mejor, en realidad, y especialmente con el método sin cavar, obtienes un alto rendimiento. Te sorprenderá cuánto puedes obtener de una cama pequeña y bien manejada. Y justo iba a decir, después de haber puesto esto en mis 2 primeras camas, y luego llegó el constructor y quería saber dónde iba a estar el invernadero. Así que rápidamente me di un espacio para que él cavara las zanjas, para poner el concreto donde irían las paredes del invernadero. Y no estaba prestando suficiente atención al espacio entre ellos, y eso terminó siendo un poco más ancho de lo que quería. Tengo una cama de 2 metros ahí, de 2 metros de ancho, no es fácil de manejar.
Es un poco demasiado ancha para poner cobertores, por ejemplo, y además no está completamente recta, es un poco más ancha en un extremo que en el otro. Hay una gran ventaja en mantener todo uniforme, así que pon atención cuando empieces. Esto es lo más importante, mide muchas veces y hazlo un día, piénsalo durante la noche y regresa al día siguiente. Coloca algunas estacas en el suelo, pon algunas tablas en el suelo, lo que sea, para que puedas tener una impresión visual de cómo se va a ver. Y haz eso antes de hacer cualquier cosa, antes de poner cualquier composta o ya sabes, ni siquiera hagas camas elevadas todavía. Ese es otro tema completamente diferente. No voy a entrar mucho en ese tema en este video, pero solo mencionaré que puedes ver que todas las camas aquí están abiertas por los lados, lo que significa que tienes fácil acceso para una carretilla. Y creo que esa es una razón que a menudo se da para tener caminos más anchos, para que las patas de la carretilla puedan bajar, mientras que aquí no importa, la carretilla puede pasar y no tengo problema en poner las patas de la carretilla sobre mis camas. Eso, ya sabes, no daña el suelo, así que esa es otra manera en la que puedes tener caminos más estrechos y ahorrar espacio y requiere menos manejo del suelo. Ya sabes, que si tienes caminos, mantenerlos libres de maleza, tanto como las camas y todo eso. Así que este fue un ejemplo. Un área que tiene camas y caminos de diferentes tamaños. De hecho, allá arriba hay algunas camas que son de 1 metro. Los caminos son de 40 centímetros y funcionan bien, pero sí prefiero las de 1.2 metros. Otro factor decisivo puede ser la forma y el tamaño general de tu área. Y si es bastante pequeño, digamos, ¿cómo le llamo? El pequeño jardín aquí está rodeado por todos lados, de un lado por un seto, del otro por un cobertizo y del tercer lado por mi casa. Así que eso limita mucho el tamaño del área que puede haber y eso entonces determina lo que puedes poner ahí. Así que en ese caso decidí tener 3 camas de 1.5 metros con caminos de 45 centímetros. Pude haber optado por 4 camas, pero habrían sido un poco más angostas de lo que quería en ese caso, pero fue un factor limitante y decisivo. Y otra manera en la que podrías empezar sería cubrir toda un área, como hacemos aquí a veces, con un poco de composta sobre maleza gruesa y de hecho cultivar cosas a través de plástico. Entonces pones plástico encima de la composta que está sobre las malezas y luego puedes cultivar cosas a través del plástico, como papas y calabazas, y después quitas el plástico y formas tus camas de cultivo. Y de nuevo, no necesitas lados de madera, pero en ese momento podrías decidir qué tan anchas serán las camas y los caminos, y nosotros con el tiempo nos hemos quedado con las camas de 1.2 metros o 4 pies de ancho y los caminos de 40 centímetros o 16 pulgadas. Lo mejor es que consideres tus opciones antes de hacer demasiados cambios en el terreno. Camina por tu terreno, coloca algunas cañas de bambú solo para marcar algunos lugares posibles donde podrías hacer algunas camas de cultivo. Haz la primera cama de cultivo. Piensa también en qué tan grande podría ser tu área al final y en factores como esos. Siempre deja espacio alrededor para el acceso. No trates de meter demasiado. Empieza poco a poco y luego tal vez haz una cama de cultivo, una pequeña, y ve cómo queda. Y siempre puedes cambiarlo después, pero antes de hacer demasiadas, si haces eso, luego es más difícil cambiarlo después. Así que empieza poco a poco, pero incluso antes de eso piénsalo muy bien con base en lo que acabo de explicar.